Padre Celestial, te damos las gracias por la oportunidad de juntarnos de nuevo. Te agradecemos ese espacio, te agradecemos, te agradecemos la presencia de José acá. Te pedimos que por favor lo apoye, que lo ayude, que guíe su presentación. Te pedimos que también nos ayude a nosotros a ser receptivos. Te pedimos que por favor nos hables. Te pedimos por favor que nuestra vida sea tocada por tu palabra y que podamos escucharte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Ya, muy bien. Entonces, comenzamos ahora el capítulo 3 de los Efesios. Desde el verso primero. Vamos a leer Efesios capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante. Dice así: Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien, es decir, en Cristo, tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Hasta ahí nomás. Entonces, aquí vemos que aunque va a tratar lo relacionado con la segunda parte de lo que él ora a Dios en el capítulo 1, en cuanto a la herencia, porque lo primero que vimos en el capítulo 2 era la esperanza a que Él nos ha llamado, y también dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, primero la esperanza y después, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Ya? Esa es la parte que va a tratar aquí en el principio del capítulo 3, y me parece que es hasta el final, porque va totalmente unido. Pero eso no significa que haya desconexión del capítulo 3 con lo anterior. De hecho, cuando dice por esta causa, tiene que ver con todo lo que Dios hizo en Cristo a través de la nueva creación y por medio de su entrega, como hemos visto, relacionado con la sangre de Cristo, lo vimos en el capítulo 2, en su carnes, en donde Él ha abolido las enemistades o la enemistad, y la cruz para reconciliarnos con Dios a ambos en un solo cuerpo. Entonces, en el fondo, todo lo que ha hecho Dios lo ha hecho a través de su Hijo, y eso es una certeza, es una realidad. Y entonces, el capítulo 3, aunque está tratando ahora del segundo punto, en cuanto a la herencia, que es la riqueza de la herencia en los santos, no pierde en absoluto su conexión con los capítulos anteriores. Entonces, el mismo Pablo dice ahora, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Entonces, en la primera parte, lo que habla es lo que Dios ha hecho o ha revelado a través al apóstol Pablo, lo que él ha revelado al apóstol Pablo, y en la segunda parte, entonces tiene que ver con lo que es la iglesia, porque la iglesia es la que da a conocer a los principados
y potestad en los lugares celestiales. Entonces la iglesia tiene una función en este mundo, y esa función es dar a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales, la multiforme sabiduría de Dios. Entonces la iglesia tiene una función, la iglesia como tal. Y aquí tiene que ver con lo que él ha hecho a través del apóstol Pablo y lo que hace en la segunda parte a través o por medio de la iglesia. Entonces está todo ordenadito, todo tiene su función y nosotros tenemos que tratar de entender eso, y todo lo ha hecho Dios. Nosotros tenemos que entender que Dios se ha dignado en darnos mucha información y también de revelar muchas cosas, en este caso al apóstol Pablo, y a través de él darla a conocer a nosotros. Entonces, es algo que nosotros no podríamos ni siquiera estar cerca de comprender si Él no lo hubiese revelado, y además pensar que lo que ha revelado es lo que Él desea que nosotros entendamos. Hay algunas cosas que no han sido reveladas y las vamos a conocer después. Entonces, toda la Biblia tiene que ver con conocer a Dios y conocer lo que Dios ha hecho y lo que Dios hará. La Biblia es eso, o sea, el mundo sería distinto y va a ser distinto, especialmente en el milenio, cuando ellos establezcan lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha hecho. Y en este tiempo también sería distinto, pero como no tienen a Dios, no buscan a Dios, no tienen una intención, pero Dios sí nos ha buscado a nosotros, entonces nosotros tenemos que hacer la distinción. No ser igual al mundo, sino distinguirnos dentro del mundo. No creernos la muerte, sino la distinción con respecto a lo que Dios desea hacer a través de la iglesia, de manifestar y mostrar toda, todo su propósito al mundo. Entonces dice, verso primero, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. ¿Por qué causa? Bueno, por lo que Dios ha hecho en Cristo, de haber hecho de los dos pueblos uno solo, los judíos y gentiles, una nueva creación, un nuevo hombre, todo lo que ha hecho. Eso es una realidad. Y, y esa es la causa porque el apóstol Pablo aquí continúa, ¿ya? Y se une este capítulo a lo anterior. Entonces, por esta causa o razón, yo, Pablo, dice, y se traduce mejor, el prisionero de Cristo Jesús, el prisionero, o sea, él se identifica, ¿ya? No es un prisionero cualquiera, sino el prisionero de Cristo Jesús, lo define, el artículo define. Dice, por vosotros los gentiles. ¿Por qué? Porque él es ministro de los gentiles. Él es un siervo de Dios, pero hacia los gentiles, esencialmente, aunque también, por supuesto, él predica el evangelio a los judíos y a los cuales ama de todo corazón. Lo hemos visto ya en Romanos capítulo 9 especialmente y en otros textos, pero en el fondo él está diciendo que es el prisionero por vosotros los gentiles, en ese sentido. Entonces dice, por esta causa, yo, Pablo, el prisionero de Cristo Jesús, a favor de o por vosotros los gentiles. Entonces cuando escribe tiene en su mente todo lo anterior. Y esa es la forma de estudiar la Biblia. ¿Qué cosa? Cuando uno continúa, tiene que tener en la mente lo anterior para ver la conexión, para ver la totalidad. Esa es la forma de estudiar, y aquí él lo enseña porque él está tomando en cuenta lo anterior para poder proseguir. O sea, es una hilación divina. Entonces, en el fondo, la causa de Pablo aquí, o, o la razón, es que es lo que el Señor ha expresado previamente, que tenemos entrada ahora por un mismo Espíritu al Padre, lo cual antes no era así, que ahora somos participantes de un edificio, uno solo, que está en construcción y en donde dice es para habitación libre o morada de Dios en el Espíritu. Es decir, la iglesia es un edificio que está creciendo para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, es muy relacionado también con lo que acontecía con el tabernáculo en el Antiguo Testamento, en donde el Señor deseaba morar en medio de su pueblo, si eso es lo que deseaba. Entonces, estar en medio del pueblo de Dios es importante también, en ese punto.
ellos se reunían alrededor y el Señor estaba en medio, en el tabernáculo y a través de la manifestación de su gloria. Él siempre ha deseado estar en medio de los hombres, siempre. No, no siempre entendemos todo, pero Él siempre ha deseado eso y esas cosas hay que procurar considerarlas y seguirlas y perseguirlas para entenderlas. Entonces, por esta razón, por lo anterior, yo, Pablo, el prisionero de Cristo Jesús, es decir, la razón de su encadenamiento, porque la palabra prisionero habla de cadenas, el término es cadenas. Entonces, el encadenado, ya, o el que está en cadenas, pero la razón en el sentido de esa prisión, de esa cadena, es Cristo Jesús. Esa es la razón. Entonces, Cristo Jesús era importante para Pablo. Cristo Jesús no era cualquier cosa, era importante para él. De tal manera que era el tema de su prisión. Y él la aceptaba. Era la razón, porque su vida era Cristo y el mundo no desea a Cristo, entonces él estaba preso allá en Roma, probablemente en los años 60, 61, 62, probablemente en ese tiempo. Dice, por vosotros los gentiles. Entonces, ¿cuál es la razón? Ellos, los mismos gentiles. Entonces, los gentiles tenían que entender, y nosotros también, que Pablo estuvo preso por razón nuestra, o sea, por el deseo de nuestras almas, del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, igual que el Señor, igual que Dios mismo, tenía el deseo de nuestras almas. Que el Evangelio pudiese hacer una nueva criatura en nosotros, que el Evangelio pudiera hacer realidad esa nueva creación que aparece en el capítulo 2, que el Evangelio pudiera realizar en nosotros el ser hacedores de buenas obras, las cuales Dios había preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Todas esas cosas están aquí. Entonces, la razón son los gentiles, el deseo de los gentiles. Él dio su vida por los gentiles. ¿En qué sentido? Porque los gentiles conocieron al Señor. ¿Eh? Y era judío, ¿eh? Él era judío. Imagínense lo que hizo el Señor ahí. Un judío que de los gentiles sentía un desprecio, un menoscabo, por ninguna razón tener alguna relación, ni tocar a los gentiles, ni acercarse a ellos. Y ahora no solamente se acerca, seguramente lo abrazaba también, sino que deseaba que ellos conocieran al Señor que se le apareció en el camino a Damasco. Porque ese es el servicio al cual Dios lo llamó. Y lo hizo, pero eh, de manera contundente. Entonces era algo nuevo que él no conocía, una manifestación divina total. Si él era un religioso que hacía lo que él pensaba, lo que él creía, y Dios no estaba por ningún lado en su vida. En cambio, ahora sí estaba. Y tenía una razón de vida, incluso una razón para morir. No solamente una razón para vivir, sino una razón para morir. Las tenía todas, lo que no tenía antes. Impresionante. Entonces dice, por esta razón, por lo anterior, yo, Pablo, el prisionero de Cristo Jesús. No es primera vez que lo menciona, pero aquí podemos ver que lo expresa la razón o de Cristo Jesús a favor de vosotros los gentiles. Cristo también está a favor nuestro, y el apóstol Pablo, por supuesto, y esa es la razón de su prisión. El Señor vino a los suyos, los judíos, y los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Verso 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Entonces a él le fue dada un servicio, pero específico. Nosotros a veces queremos hacerlas todas y no hacemos ninguna. ¿Ya? Entonces esto uno aprende un poquito, ¿ya? Porque igual a veces queremos llevar algún servicio bien hecho a hacer 10 malos, y igual después no digo que sea malo, pero nos desconcentramos y queremos hacer la otra y nunca terminamos una. Somos así. Nunca terminamos bien una y queremos hacer otra, otra y otra. Pero el apóstol Pablo, un ejemplo de que lo que Dios le dijo y cuál era la dirección de su vida, hacia dónde iba, él lo hizo y lo hizo bien y no se descarriló, no buscó otras cosas. No, es que yo quiero hacer esto también, esto otro, no. Una sola cosa
y la hizo bien. Y eso nos enseña a nosotros también. ¿Cómo un creyente que ha recibido la gracia de Dios para un servicio tiene que ocuparse de eso? Por ejemplo, a Timoteo le decía, le hablaba del ministerio y decía, haz obra de evangelista, pero eso no era su llamado, pero que lo hiciera, pero que nunca saliera de la línea en cuanto al ministerio, porque él era enseñador, era un diácono, en el sentido que era un servidor en cuanto al ministerio. Entonces, el apóstol Pablo tenía clarito su llamado. Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, o sea, le fue dada un trabajo específico a Pablo, no cualquier cosa. Anda y ve lo que sucede, si es que predica esto, otro, a ver si es que pasa algo. No, tenía algo específico. Entonces cuando dice, si es que tiene la más probabilidad un sentido de afirmación, porque aquí están los efesios, pero también están la otra iglesia que está en Asia Menor, y probablemente la mayoría ya conocía de su ministerio, porque toda, aunque estaba en Éfeso predicando, dice que toda esa región había escuchado el Evangelio por medio de él. Quizá algunos lo conocían menos que otros, pero en general ellos ya sabían del apóstol Pablo, de su servicio, de su trabajo. Entonces dice, se puede traducir, ya que ciertamente o en verdad habéis oído u oísteis o enterasteis de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Entonces aquí hay varias cositas que podemos ver un poquito, dice así. Si es que habéis oído, o como una afirmación, puesto que oísteis, como una confirmación, puesto que oísteis de la administración, de la economía, ¿ya? Es el servicio en una casa, eso es, o la ley de una casa, de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, el poder divino, la capacitación, la ayuda divina. Entonces, la administración de la gracia de Dios. Entonces, él está ahora, aunque él como apóstol recibe la gracia de Dios para servicio, ahora él lo que administra es la gracia de Dios hacia los demás, para que alcance a los demás. Y eso aconteció, que la gracia de Dios alcanzó a los demás, lo alcanzó a él y a través de él a los demás. Entonces, por ejemplo, ahí en Gálatas, lo voy a leer en Gálatas 1, 1:16 o 15:16 dice así, Gálatas 1:15-16. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, aquí está la gracia que lo llamó a él, lo alcanzó, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Entonces, cuando dice revelar a su Hijo en mí, algunas de las posibles ideas que está diciendo aquí es a través de mí, no solo a mí, revelarlo a mí, sino a través de mí. Es una posibilidad en la interpretación, para que yo le predicase entre los gentiles. Entonces, pareciera que es eso, a través de él, predicarle entre los gentiles. Eso. Entonces, aquí cuando dice la administración de la gracia de Dios es a través de él predicar a los gentiles para que la gracia de Dios alcance a los demás. O sea, la gracia de Dios no se manipula, pero sí se puede administrar. No se manipula, pero sí se puede administrar. ¿En qué sentido? En que a través del Evangelio, de la verdad del Evangelio, esa gracia puede alcanzar a los demás. Y esa era la función que Dios le dio al apóstol Pablo. Y no sin temor, y no sin miedo, él lo hizo. Porque como veíamos en 2 Corintios capítulo 11, pasó muchos peligros en su servicio. Pero él siguió adelante. Y seguro tenía miedo también. Pero él siguió, confiando en su Dios. Entonces, que por revelación, a ver, el 2, si es que, o ya que habéis oído, o puesto que oísteis, de la administración de la gracia de Dios que me fue dada
para con vosotros. Y ahí está confirmando, porque dice que me fue dada o concedida, entregada, esa es la palabra, como un don de Dios a él, pero hacia vosotros. Le fue dada la gracia, esa, la administración de la gracia, hacia ellos, para que lo alcance a ellos. Dice, para con vosotros, es decir, para vuestro beneficio, es decir, para que ellos reciban la gracia de Dios y conozcan a Dios. Querido amigo y hermano, Dios lo que desea es que lo conozcan. No solamente Él manifestar su gracia, lo cual hizo a través del apóstol Pablo y en algún momento nos alcanzó a nosotros también, sino también para que nosotros le conozcamos a Él a través de esa gracia. Entonces Él es un siervo, es un vocero, es un heraldo que va adelante y da a conocer las cosas y habla de su Señor. Y lo demás de recibir a su Señor o de rechazar al Señor. Es como aquel que anuncia al rey que viene. Entonces viene, lo anuncia y algunos están de acuerdo, otros no. Algunos por hipocresía asientan, pero no de corazón. Entonces aquí todo viene de Dios, pero usa a los hombres, y aquí el apóstol Pablo de manera maravillosa y poderosa, y ahora está preso, pero por esa causa, por esa razón. Dice, si es que yo, o ya que habéis ciertamente, en verdad, oído de la administración de la gracia o de la ayuda divina de Dios que me fue dada para con vosotros, es decir, concedida la gracia para que esa gracia la administre hacia los gentiles, para vuestro beneficio. Verso 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Entonces, la gracia aquí que le ha sido dada a administrar al apóstol Pablo, eso tiene que ver con la revelación del misterio, porque dice que por revelación me fue declarado el misterio, me fue dado a conocer. Y el misterio es algo que estaba allí en Dios, pero que no había sido dado a conocer todavía. Estaba, pero no había sido dado a conocer a los hombres, a ningún hombre. Pero le fue dado a conocer al apóstol Pablo y a través también del apóstol Pablo y en su momento a los, como dice más abajo, apóstoles y profetas, a los santos apóstoles y profetas. Entonces el misterio le fue dado a conocer a él y después se fue ampliando hacia los demás. Pero el misterio tiene que ver con algo que no ha acontecido antes, algo nuevo. Y eso hay que entenderlo porque hay que hacer las distinciones en la Biblia. Muchas doctrinas que ahora están entrando es porque no se hace esa distinción. Y hay que procurar entender que hay que hacer distinciones en la Biblia, tratos distintos. La iglesia es un misterio, porque aquí el misterio es la iglesia, el misterio de Cristo es la iglesia. Entonces, la iglesia es un misterio, es decir, algo que estaba en Dios, pero que no había sido manifestado, revelado. Y el apóstol Pablo, por decisión divina, le fue dado a conocer este misterio. Entonces dice, entonces en un sentido nosotros la iglesia, por así decirlo, o el tema de la iglesia es un misterio, o somos un misterio, en el sentido de que un momento estábamos escondidos, pero ahora hemos sido manifestados. Dice que por revelación, ahí cuando dice que por revelación hay una palabra que no se traduce bien aquí, que es según o conforme. Entonces, todo lo que el apóstol Pablo enseña es conforme a esa revelación, no es nada que ha salido de su mente, de sus pensamientos, sino solamente según y conforme a lo que Dios le ha dado a conocer. Eso es lo que él ha hecho, dar a conocer lo que Dios le ha expresado a él. O sea, el apóstol Pablo no es una persona especial, nada. Lo que pasa es que un hombre que se dispuso a obedecer a Dios. Así como obedecía antes al error, ahora se dispuso a obedecer a Dios, aunque le costara la vida, y le costó la vida en su momento. Entonces, que por revelación me fue declarado el misterio.
Entonces, las convicciones son sumamente importantes para poder servir. Cuando yo no tengo convicciones, que nos cuesta tanto, las convicciones, quedamos a medio camino, quedamos tirados en el camino. Entonces, las convicciones son importantes. Lo que él tenía era convicción de que lo que él le había expresado Dios, apareciéndosele al principio, después revelándole otras cosas, que lo vamos a ver aquí, y ahora revelándole el misterio, él tenía la claridad de que era de Dios y que él estaba para darlo a conocer. Y Dios también le dio el poder y para poder llevar a cabo ese servicio. Entonces dice que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Ya? Miren, veamos un poquito ahí en Hechos 16:9. Dice así. En el hecho de que el apóstol Pablo, el Señor se le apareció muchas veces y se le reveló muchas veces. Por ejemplo, dice aquí con respecto a la visión del varón macedonio, dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces Dios permitió eso, le mostró una visión. Entonces la revelación puede ser por visión, puede ser por voz, por lo que sea. ¿Ya? En otras ocasiones le habló nada más, aquí se le mostró una visión. Solamente como ejemplo, en el 22, 21 y 26, Hechos 22, 21 y 26. Dice, pero me dijo, o el verso 20, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y el 26 dice, a ver, espera un poquito, 26, 16 al 18, el 26, capítulo 26, 16 al 18. Dice así, capítulo Hechos 26, 16 al 18. Le dice, verso 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Cuando se le apareció en el camino de Damasco, el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Entonces, en esa le declaró el misterio. Aquí está clarito que está revelándose directamente y le dice que después se iba a aparecer para declarar otras cosas, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Entonces Pablo, como hombre, porque Dios ha deseado usar a los hombres, es el medio por el cual se da a conocer y se revela y se despliega la gracia de Dios. Entonces, para eso son los creyentes son para desplegar la gracia de Dios hacia los demás, por el Evangelio, etcétera, por el ministerio, etcétera. Entonces, Él ha usado a los hombres, y para eso, si algún creyente quiere saber para qué está, es para eso, y tiene que saber cuál es la función que tiene en este mundo para desplegar esa gracia, la gracia de Dios que ha sido manifestada y que Dios se ha placido en usar a los hombres para darla a conocer y predicar el evangelio a toda criatura, a los hombres, no a los ángeles, a los hombres. Entonces dice que por revelación, una forma que Dios le daba a conocer las cosas a él, al apóstol Pablo, me fue declarado o dado a conocer el misterio como antes lo he escrito brevemente o en breves palabras. La palabra brevemente ahí es la palabra corto, poco, pero se puede decir en breves palabras, que es seguramente del capítulo 1 y 2, lo anterior. Algunos hablan de otro escrito, de un escrito previo que pudo haber existido y que no lo tenemos, pero lo más probable es que por la cercanía tendría que ser el capítulo 1 y 2, especialmente el 2. Dice en breves palabras, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces, verlo aquí, en cuanto al Evangelio en el capítulo 1, ¿verdad? Su gracia, etcétera,
para la alabanza de su gloria, y el capítulo 2 relacionado especialmente con el nuevo nacimiento, con la nueva creación, con el hacer o de los dos un solo pueblo, etcétera, y esa entrada que ahora se tiene por un solo espíritu, o el mismo espíritu, al Padre, etcétera. Todo lo que aparece en el capítulo 2, especialmente la nueva creación. Entonces dice, leyendo lo cual, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces, leyendo esto, capítulo 1 y 2 especialmente, dice, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y el conocimiento es lo que Dios le ha revelado, lo que Dios le ha dado a conocer, sino lo decimos, no es una cosa de Él que sea más inteligente, no. Simplemente es lo que Dios le ha revelado y Él ha permitido que la revelación divina, y Él ha oído, ha puesto atención de tal manera que Él maneja el tema. Ahora lo maneja y lo da a conocer, el capítulo 2, 1 y 2, lo da a conocer con claridad, en breve, con pocas palabras, pero profundamente. Que nosotros de alguna manera hemos podido ver algo, pero siempre hay mucho más de lo que uno ve. Entonces, leyendo lo cual, hay que leerlo, 1 y 2 nuevamente. ¿Ya? Lo cual es un relativo que tiene que ver con lo que se ha escrito en breve, de manera previa. Podéis entender cuál sea mi conocimiento o, o entendimiento en el misterio de Cristo. Y el misterio de Cristo es la iglesia y su formación. Cómo lo que Dios ha hecho y cómo lo ha hecho y para qué lo ha hecho. Entonces, para hacer un edificio, ya para morar de Dios en el Espíritu, una de las razones, para tener entrada. Pero también podemos agregar, después viene el capítulo 5, para ser su esposa, para ser una virgen pura, como dice 2 Corintios, una virgen pura a Cristo, esperando al novio, etcétera. Entonces, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento o comprensión inteligente en el misterio de Cristo. El misterio de Cristo es la iglesia. Entonces, ¿de dónde sacó Pablo eso? ¿De dónde sacó Pablo esa claridad, ese entendimiento? Directamente de Dios, no de los hombres, nunca de los hombres. Él el Evangelio no lo aprendió de los hombres, como dice en Gálatas, no de los hombres, sino por revelación de Dios, en el versículo 1:12. Entonces, en, aquí lo que está diciendo es que Dios se reveló a él y le dio a conocer estas cosas, las cuales él ahora da a conocer también y sirve en esas. Entonces, simplemente entender lo que Dios dice y darlo a conocer. Nada, lo decimos otra vez, nada nació del hombre, nada. Es todo de Dios. Por eso cualquier cosa que salga del hombre que no está en la Escritura no puede ser de Dios, no debe ser de Dios. Imposible. Por eso hay que corroborar las cosas que se dicen o las cosas que se escuchan, hay que corroborarlas. Entonces dice acá, leyendo lo cual, y aquí la lectura es en público, porque no había mucho eh, documento, ¿ya? La Biblia ahora uno va y compra, ¿ya? Biblia en cualquier lugar, pero en ese tiempo no era así, entonces se leía en público. Los que tenían algún escrito, lo leían en público. Entonces, leyendo lo cual en público, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Cómo él entendió? Que de los dos pueblos hizo uno, que en la cruz hizo la paz para reconciliar con dos a ambos. ¿Cómo lo entendió? Porque Dios se lo reveló. Todo eso. Ya lo hemos visto antes. Verso 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Y ese es un hebraísmo que usa el apóstol Pablo, que era hebreo, entonces usa hebraísmo, ¿verdad? Los hijos de los hombres, en este caso se refiere a la humanidad entera. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea, el misterio ya dejó de ser misterio, ya no está escondido, ahora ha sido revelado.
dado a conocer. ¿Ya? Entonces, se ha descorrido el velo, por eso se habla de revelado, es desvelado, descorrido el velo. Se ha dado a conocer ahora. Ahora se conoce, se sabe, y es de Dios. Y si es de Dios, mm, dado a conocer a través de Pablo, ¿qué duda podemos tener que eso es real? Entonces dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Entonces, el misterio, ¿cuál misterio? El hecho de la iglesia. Ese, pero aunque no aparece en el original la palabra misterio, se concede porque el relativo, el que en otras generaciones no se dio a conocer, el que es el misterio. Por tanto, algunos ponen misterio aquí y está bien. Entonces, el que, es decir, el misterio, en otras generaciones no se dio o no fue dado a conocer a los hijos de los hombres, la humanidad. Entonces es un grupo nuevo, es un trato nuevo. No tiene una relación con los otros tratos, con los judíos, por ejemplo. No es un trato con los judíos, es un trato distinto con los hombres. Nunca le fue dado a conocer a la humanidad esto antes, sino a través del apóstol Pablo. Por eso la doctrina de la iglesia está en el apóstol Pablo, porque a él le fue dado a conocer, le fue dado a conocer. Por eso hay tantos problemas doctrinales, por eso hay tantas cosas que se enseñan que no son correctas, porque se traen cosas del otro lado para acá, que le fue dado a conocer a los demás, y se insertan para poder crear doctrinas que solamente se le ocurren a ellos, o la presionan para poder entrar con esas doctrinas, porque las quieren, las desean. Pero la doctrina de la iglesia la tenemos en las cartas del apóstol Pablo. A él le fue revelado, no a los demás, a ningún otro. No significa que Pedro, que también es apóstol, no pueda tener alguna cercanía a ellos, o Juan, ¿verdad? En sus cartas, no pueda tener una cercanía, pero la doctrina misma está en Pablo. Y eso hay que tenerlo clarito, porque si no, creemos cualquier cosa, queridos hermanos y amigos, cualquier cosa. Creemos todo lo que se dice. Nosotros tenemos que establecernos lo que dice la Biblia y cómo lo dice. Que a él le fue revelado el misterio del apóstol Pablo. Por tanto, en lo relacionado con la iglesia, le fue revelado al apóstol Pablo. La iglesia comenzó allá en Hechos capítulo 2, pero la doctrina está en las cartas del apóstol Pablo, de Romanos a Filemón. En esas cartas. Ahí tenemos la doctrina. Lo otro nos puede ayudar porque es para que nosotros aprendamos, ¿verdad? Para que nosotros no caigamos en los mismos errores, etcétera. Para eso fue dado el Antiguo Testamento, y hay cosas preciosas además en el Antiguo Testamento donde se manifiesta mayormente Dios mismo, Dios Padre, se manifiesta más grandemente, y es hermoso ver ahí cómo se da a conocer el mismo Dios en el Antiguo Testamento. Pero la iglesia, la doctrina de la iglesia está en la carta del apóstol Pablo. Yo no pienso, no siento que sea de otra manera. No podemos ir a buscar a los salmos la doctrina de la iglesia, o en el Génesis, o en Deuteronomio, o en Levítico. No podemos buscar la doctrina de la iglesia. El apóstol Pablo habla y menciona esas cosas como ayuda, pero no es la doctrina de la iglesia. No podemos ir allá. Ni siquiera Marco, Lucas, Juan no está ahí. Algunos quieren sacar la doctrina de la iglesia ahí y no están ahí, si no está en ninguna parte. La menciona la iglesia, pero no están ahí. Es lo que uno ve, porque está claramente distinguido. Entonces dice, misterio o el que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Es algo nuevo, es algo que se ha dado a conocer a través de Cristo, de su obra, y nosotros nacemos de la obra de Cristo, de su muerte en la cruz del Calvario. De ahí nacemos nosotros, en el sentido de que Él murió, resucitó, fue ascendido al cielo y luego envió su Espíritu para sellar a aquellos que conforman la iglesia desde el principio, en Hechos capítulo 2. Al principio eran judíos todos, pero no era que ellos estaban bajo la ley.
No era que ellos eran lo mismo que antes, no, ahora tenía otra realidad. Y eso, por supuesto, era un momento transitorio en que luego eh, ellos mismos, el Señor, con cuidado, empezó a tratar con cada uno de ellos y para que llegaran a entender que judíos y gentiles son uno solo y no hay distinción. Y eso antes no existía. No existía. Eso es nuevo. Por tanto, tiene un nuevo trato, una nueva forma de vida. Es distinta. Tiene un poder distinto, una realidad distinta, una relación incluso distinta con el Hijo de Dios. Juan dice que es amigo del esposo, la iglesia no, pues, la iglesia es la esposa del esposo. Entonces, hay distinciones y nosotros, todos los creyentes, son parte de eso. Entonces, misterio que en nuestra generación no se dio a conocer, no fue dado a conocer a los hijos de los hombres. Como ahora es revelado, es decir, en comparación, ¿ya? Antes no, ahora sí, un comparativo, como ahora es revelado, ¿ya? O desvelado, como hemos dicho, o descorrido el velo, a sus santos apóstoles y profetas por o en el Espíritu. Ahora sí, ahora la cosa está clara, no hay oscuridad, ha sido dado a conocer. Y Pablo muestra lo que él entiende y sabe, especialmente en el capítulo 1 y 2, que es lo que él brevemente ha expresado en cuanto a su conocimiento al misterio de Cristo, que es la iglesia. Verso 6, yo creo que vamos a llegar hasta aquí, hasta el 6, dice. ¿Cuál es aquí empieza a detallar un poquito lo que significa, lo que es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Por qué hablan los gentiles? Porque podría decir judíos y gentiles, ¿ya? Pero eso lo mencionó en el capítulo 2 previamente. Lo que pasa es que los gentiles estaban afuera, pero ahora ya no están afuera. Y lo que ahora quiere expresar es el hecho, como hemos dicho allí en el capítulo 1, que sepamos cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y aquí está hablando de la herencia. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, la herencia, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces la promesa de vida eterna, la promesa del sello del Espíritu, de que el Señor va a estar con uno siempre, eh, desde el principio, desde el principio, que no nos demos cuenta, pero desde el principio. Entonces dice que los gentiles son coherederos, ¿ya? Y cuando dice coheredero, esa palabra está con un prefijo que tiene la idea de una participación común en algo. Y cuando dice copartícipes, también habla de partícipes comunes de la promesa. Entonces, coheredero y copartícipe es participar o tener en común la participación de algo. Entonces, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio o que ha llegado o ha sido transmitido por el Evangelio. Miren, leamos solamente como una referencia Romanos 8, Romanos 8, 16 y 17, Romanos 8, 16 y 17. Estas son realidades espirituales que nosotros tenemos y que son nuestras. No siempre tenemos la claridad o el sentido o palpamos estas realidades, pero son, aunque no las palpemos, son. De alguna manera hemos de procurar acercarnos a vivir y a reconocer que estas son realidades que tienen todos los creyentes, todos. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo uno sabe que es hijo de Dios? Bueno, porque tiene el Espíritu de Dios. Y porque el Espíritu de Dios da testimonio al Espíritu de nuestras personas. Por esa razón. Entonces, tenemos nosotros el testimonio del mismo Espíritu en nosotros que nos recuerda o nos declara de que somos hijos de Dios. Y si hijos, pues el hecho de ser hijo
tenemos más todavía. Herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, si soy hijo, lo del Padre me pertenece. Y cuando dice coherederos con Cristo, es que nosotros en Cristo, por ser el ente del pacto, y a través de su muerte nosotros somos herederos. Entonces el testamento ahí se manifiesta, el pacto, a través de la muerte, se confirma por la muerte, el pacto. Dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él. Ah, sí, es que padecimiento es parte de esa relación. La relación de hijo con el padre y hijo a través del hijo también nos hace a nosotros una semejanza con el Hijo de Dios, que es la participación de sus padecimientos. No es todo jaujarana, no es así. Entonces no hemos de extrañarnos de eso, ninguno, ningún creyente, nadie que piense que se va a ir a una iglesia, se va a convertir al Señor y va a ser dueño del mundo, es mentira. Aunque lo es, eso no es todavía. En este tiempo no es todavía. En este tiempo es padecimiento. Esa relación trae padecimiento. Entonces dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Él primero padeció, murió, lo entregaron a la muerte. Hicieron lo que quisieron con Él, lo escupieron, lo golpearon, lo humillaron. ¿Sí? Sufrió todos los denuestos, toda la vergüenza. Estaba desnudo, totalmente desnudo, aunque lo pinten distinto. Lo desnudaron, como a los dos malhechores que estaban a sus lados, tanto izquierdo como derecho. Y eso. Entonces, si es que, o ya que, en verdad, padecemos juntamente con Él. ¿Ya? Entonces la herencia, ¿verdad? Pero primero el padecimiento y luego la gloria. Entonces la gloria es la que espera, pero para eso es necesario al tener esa relación con el Señor, también va a tener las mismas experiencias con el Señor. Mira, en Colosenses, veamos un poquito en Colosenses, con respecto al apóstol Pablo. Así me acuerdo dónde está el texto. Dice así el Colosenses 1:24. El apóstol Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Aquí también está preso, una de las cartas de la prisión. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, es una identificación con el Señor, no solamente eh, en cuanto, en cuanto a ser hijo, sino que como hijo, igual que el hijo, o hijo en el hijo, también están las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Ahora las aflicciones son por el cuerpo, pero de Cristo porque se identifica con el Señor, porque cuando se identifica con el Señor, padece por causa de su cuerpo, que es la iglesia en el sentido, el servicio del Evangelio, ¿verdad? El servicio de amor, todo el trabajo que ha hecho tiene su oposición. Entonces parte de lo que identifica a los que son del Señor. Lo último, el versículo 6, nuevamente lo vamos a leer. Dice que los gentiles, es, la, es lo que ha sido, verso 5, misterio que en nuestra generación se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué cosa? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Eso nadie se le había ocurrido antes, a nadie. Algunos hermanos ya enseñan, especialmente los teólogos del pacto, que la iglesia está en el Antiguo Testamento y que Israel es la iglesia. No es así porque son tratos distintos. Israel en un sentido, una iglesia, en el sentido que ha sido apartado por Dios para dar testimonio al mundo. En ese sentido son, ya porque fueron apartados, lo apartó, ya escogió a Jacob y no a Esaú. Pero en la iglesia esta, que tiene sus carácter distinto, su marca distinta, no está en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué cosa?
que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿De quién? Junto con los gentiles, con los judíos. Y copartícipe, es decir, participantes comunes, tanto de la herencia como de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces el Evangelio trae muchas cosas. Es como que uno va abriendo un regalo, después viene otro, otro regalo y otro, y no termina nunca. Entonces, y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús, transmitida, o sea que llegó a los gentiles y a nosotros por medio Evangelio, del Evangelio, las buenas nuevas. Sí, son buenas nuevas, porque el hombre está perdido. Y las buenas nuevas es que hay salvación. Y las buenas nuevas es que hay vida eterna, la promesa de la vida eterna. Muy bien. Hasta ahí vamos a llegar al estudio por la hora. Y aunque empezamos un poquito después, por eso nos pasamos algo de las 9. Así que bien, no sé si hay alguna consulta o algo que deseen decir antes de terminar la reunión. Si no, vamos a orar para terminar. ¿Bien? Muy bien. Oremos al Señor. Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte las gracias por de alguna manera poder entrar en el ambiente de, del misterio, de esa revelación que le fue dada al apóstol Pablo, porque tú así lo has deseado para que lo dé a conocer, en este caso, a todas las iglesias en el Asia Menor, aunque fue dada a conocer en todos los lugares donde él fue. Pero aquí hablando en particular a las iglesias del Asia Menor, quizá podemos hacer sobresalir a Éfeso, en donde él estuvo tanto tiempo sirviendo al nombre de tu Hijo y a tu nombre. Queremos darte las gracias, porque no solamente ahora tenemos esperanza, sino que también somos más que eso. Ahora somos herederos, y herederos porque somos hijos, aunque en este tiempo padezcamos por causa del Evangelio, por causa de que tenemos de esa relación con el Hijo. Pero la gloria vendrá en su momento. Y entendiéndolo así, entendemos que tú sostienes hasta que acontezca el momento de estar en la gloria. Queremos darte la gracia por tu palabra, rogarte por los hermanos, rogarte por tu pueblo y porque tú bendigas, Señor, la enseñanza y que pueda ser grabada, guardada en nuestras vidas, en nuestros corazones y guardarnos y cuidarnos del error, como también aparece y vamos a ver en el capítulo 4 de este libro. Queremos darte la gracia que era en tus manos, que tú guardes a los tuyos, Señor, y lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien. Muchas gracias a cada uno.